Contrario a lo ocurrido en Europa, donde el acero y el hierro posibilitaron el surgimiento de máquinas que posteriormente darían origen a la industria moderna y con ello el surgimiento de las fábricas, apartándose de las industrias domésticas, talleres artesanales y dándole un nuevo sentido a las relaciones entre el campo y la ciudad. Para el caso colombiano, durante el siglo XIX, su vinculación económica en el mercado internacional se limitaba a la extracción de materias primas para países industrializados, hecho que cambiaría paulatinamente con la inversión extranjera y el cambio de mentalidad nacional. En la primera década de 1880 se continuaba con un vínculo de producción completamente dependiente a la construcción manual, llevada a cabo en los pequeños talleres artesanales y con mano de obra familiar y algunos aprendices externos, lo que hacía que las diferencias sociales entre ellos no fuesen tan marcadas, contrario a las regiones industrializadas donde sí habían diferencias entre el obrero y los dueños. Muchas de esas actividades artesanales se concentraban en las zonas céntricas del país, particularmente en Bogotá y Medellín, en los que se encontraban sastres, zapateros, carpinteros, herreros, entre otros. Los talleres artesanales tenían algunas variaciones entre los centros urbanos y el campo. En el primero de ellos se destacaban las especialidades y con ello los trabajos como fábricas de piano, cerrajeros y relojeros, en los que había un manejo individual de herramientas, destreza y rapidez, mientras que en las zonas rurales se concentraba en la fabricación de sombreros, extracción minera y agrícola. Posteriormente, con la labor de importación de algunos empresarios de regiones como Bogotá y Medellín, llegaron al país máquinas procedentes de Francia, Alemania y Estados Unidos que comenzaron a contribuir paulatinamente en el proceso de industrialización. Sin embargo, el anterior impulso industrial no fue suficiente y se vio atascado como resultado de la Guerra de los 1010, que se desarrolló entre 1899 y 1902. Se suspendieron operaciones e impulsaron a que muchos de los trabajadores cumplieran con el servicio militar obligatorio. Años más tarde, con la llegada del presidente Rafael Reyes Prieto al poder, se continuó con el fomento de la industrialización en el país, donde mediante políticas proteccionistas en las que se veían favorecidos ciertos sectores sociales, se elevaron tarifas de aduanas para el ingreso de productos extranjeros y autorizaron derechos para el ingreso de maquinaria. Con la aparición de dichas máquinas también comenzó el proceso de especialización técnica impartida por extranjeros, destacándose por el impulso de maquinarias modernas empresas como la Cervecería Bavaria en Bogotá, Textiles Bello, Ingenios Azucareros de Central Colombia y La Manuelita en el Valle del Cauca. Pero no se puede negar que ante la aparición de nuevas maquinarias, fue necesaria la implementación de redes eléctricas que permitieran un mejor funcionamiento, por lo que algunos de los empresarios que habían contribuido con recursos económicos para las plantas comenzaron a impulsar la aparición de nuevas fábricas, aumentando significativamente sus ingresos económicos y consolidándose como las grandes familias del país. Aún así, a nivel nacional, para el año de 1916, tan solo 36 empresas podían considerarse verdaderamente como fábricas, por sus maquinarias modernas y obreros que cumplían con tareas especializadas. El resto seguían siendo talleres artesanales con recursos económicos insuficientes para aumentar y mejorar la producción de sus productos. Durante el periodo de guerra, la industria nacional comenzó a tener un mayor auge al verse un incremento en las fábricas y los tipos de asociaciones que empezaron a surgir entre las familias y accionistas privados, y el uso de materias primas locales, hecho que comenzó a poner en riesgo a los pequeños productores y obligó a que muchos de sus trabajadores, entre ellos mujeres y niños, tuvieran que someterse a extensas jornadas laborales y salarios nada acordes con el trabajo realizado. Si bien las condiciones del periodo de la Primera Guerra Mundial posibilitaron el mejoramiento de la economía nacional e impulsaron el desarrollo técnico, los años posteriores no fueron tan fructíferos y trajeron consigo tiempos de recesión que postergaron nuevamente esa aceleración industrial que se había dado.
Para 1922 se dieron nuevos signos de reactivación económica y con ella nuevos cambios y aceleraciones más significativas en el proceso. Empezaron a llegar muchos más obreros y a su vez promovieron cambios espaciales en las principales ciudades, consolidándose una segmentación entre los barrios de las clases dominantes o de los empresarios y los barrios obreros, a la vez que las condiciones de vida de cada uno de ellos se hacían mucho más visibles y aumentaban los problemas sociales a causa de esas mismas diferencias. Pese a la solidez de la industria colombiana, que había adquirido en años posteriores, la crisis de 1929 no fue ajena y tuvo grandes implicaciones tanto a nivel latinoamericano como nacional. Una recesión que trajo consigo la no expansión de fábricas, la suspensión de actividades, cierres y desempleo. Algunas, por el contrario, buscaron nuevas alternativas para superar el momento y continuar en el mercado. Así fue como algunas de ellas bajaron salarios y dieron licencias no remuneradas para sus trabajadores. Esa determinación y algunas políticas del gobierno posibilitaron al país a tener una pronta recuperación y emergieron nuevos sectores industriales, como el caucho, la siderurgia y artículos domésticos en aluminio. Con la guerra también se abrió la posibilidad de que los extranjeros colocaran su mirada en el país. Fue así como muchas empresas fueron impulsadas por iniciativas y aportes internacionales, por lo que mientras las grandes empresas y sus empresarios acumulaban una gran cantidad de dinero, los sectores artesanales, aunque continuaban en la pelea ante una mayor productividad nacional y extranjera, no les daba abasto. Sus condiciones de supervivencia se hacían cada vez más difíciles y las familias dependían económicamente de estos trabajos y comenzaron a sentir enormes necesidades. Para el caso de Bogotá, los empresarios comenzaron a crear programas de vivienda y también algunas políticas que orientaban a cambiar las malas prácticas de los obreros y el grado de educación de los mismos. Fue así como la ciudad comenzaba a preparar y certificar al trabajador del momento. En efecto, las fábricas se convirtieron en el eje central de transformación y posibilitaron cambios a nivel social y las nuevas relaciones que se empezaban a gestar en las mismas, en las que aparecía un nuevo sujeto que dejaba atrás su pasado histórico colonial y se vinculaba más a unos hábitos y prácticas propios de la industrialización. Esa aceleración de la vida de la ciudad marcó e influyó en las tensiones existentes entre la vida de los artesanos y los obreros y su relación con los empresarios, que pretendían tener un mayor control en términos morales y temporales de los trabajadores. Ante los nacientes cambios, muchos campesinos comenzaron a sentirse atraídos por la oportunidad de empleo, mucho más estable y rentable que su trabajo en el campo, despojándolos de manera directa de sus tierras y llevándolos a que se tuvieran que desplazar a las grandes ciudades y tuvieran que vender su fuerza de trabajo. Y aunque había un incremento en la oferta laboral por parte de las fábricas, las condiciones que estaban viviendo los trabajadores eran realmente precarias. Ellos tenían que soportar extensas jornadas laborales por un pago de sueldo mínimo que no ayudaba a solventar el pago de sus necesidades básicas, por lo que muchas familias tenían que someter a las esposas, mujeres y a los niños al trabajo extenso. No habían servicios de salud pagados por los empresarios y muchas de las fábricas no contaban con un ambiente saludable para sus empleados, por lo que pese a los rechazos y represalias por parte de los empresarios, ante las nacientes condiciones laborales, muchos de los trabajadores emprendieron movimientos y luchas sindicalistas para velar por las necesidades y un mejor trato para sus compañeros, por lo que en este periodo no solo se dio un proceso de industrialización significativo en Bogotá, sino que también llevó a que gran cantidad de la población empezara a sentir descontento por parte de las personas que tenían un poder adquisitivo mucho mayor, haciendo que
muchas más personas se hicieran presentes en protestas cívicas a nivel regional. En términos de salubridad, las diferencias de clase no se hicieron esperar. A inicios del siglo XX, la ciudad de Bogotá gozaba con altas tasas de mortalidad infantil. La expectativa de vida no era mayor de 30 años. En ese sentido, en términos de servicios públicos, el agua, por ejemplo, era la que tenía una mayor demanda debido al crecimiento urbano. Ese crecimiento urbano y ese deseo de modernidad de las clases altas generó que productos de aseo, que las duchas y demás fueran la gran catapulta para estos nuevos hábitos. En ese sentido, los champús, los jabones, las cremas hicieron parte del día a día para las clases altas. En ese sentido, también encontramos cómo los cambios del tiempo generaban enfermedades, es decir, el invierno y el verano. Tanto así que iniciado el siglo XX, los baños públicos para obreros se hacen una realidad. La industrialización trae consigo una nueva clase social que es la burguesía, que se asienta en las zonas del norte de la ciudad con los hábitos anteriormente nombrados. No obstante, estas clases bajas no tenían ese tipo de servicios. Es la misma modernidad, es la misma industrialización la que crea estos hábitos. Ahora bien, en una sociedad donde las diferencias son tan marcadas, lo único que se pudo hacer para estos obreros fue eso, generar unas duchas y generar unos baños públicos para llevar a ellos el agua. No olvidemos que no bañarse empezó a ser sinónimo de pereza, de exclusión y de algo inmoral para la clase alta. Simplemente deseaban ellos que las clases populares tuvieran también este servicio sin pensar que este hacía parte de las marcadas diferencias que generaba ese sistema económico. Corría el año 1918 y se genera una gran gripe que afecta a más del 80% de Bogotá, especialmente a barrios obreros como el Paseo Bolívar, fue uno de los más afectados. Bogotá tuvo 40.000 muertos para esta gripa, para esta gran enfermedad que afectó la ciudad. En términos de sanidad, de salubridad, no solo el problema del agua, no solo el problema de las enfermedades, sino también el alcantarillado era totalmente superficial. Los primeros signos de alcantarillado subterráneo se dieron por primera vez en 1872. Aún así, aquí cabe recordar que muchos intelectuales y periodistas de la época abogaban porque este tipo de servicio siguiera siendo superficial. Eran totalmente conservadores con respecto a estos idearios modernos, con respecto a los idearios de electricidad y demás. La clase alta empezó a comprar lavadoras con esta oferta que se generaba. Las clases bajas se bañaban y lavaban sus ropas en los ríos, lugar donde pues se generaría una contaminación y no era la misma dinámica que cuando los procesos de renovación urbanística abogaban por casas con cuartos para baño y para aseo. Esta fue el inicio, si se quiere, de la salubridad en Bogotá. Un inicio totalmente desigual, un inicio totalmente incoherente con el ideario de modernidad, con el ideario industrial que creía que iba a llevar a todos este tipo de servicios por igual. Aún hoy se ven marcadas las grandes diferencias en estos aspectos si vamos y miramos algunas zonas deprimidas de la ciudad. El transporte en Bogotá también fue un motor que catapultó el desarrollo industrial y fue base de la modernización y estética de la capital. Este mismo también se gestó bajo la diferenciación de clase, en tanto sus líneas y trayectos, hablando del tranvía, en un momento inicial estaban destinados a suplir las necesidades económicas y de acercamiento de las clases dominantes que se extendían hacia el norte, y en ningún momento fue pensado para las clases obreras que se expandían hacia el sur de la ciudad. Si bien es claro, las líneas hacia el norte obedecían a zonas donde ya estaban urbanizadas. Las líneas hacia el sur, como por ejemplo hacia San Cristóbal, nunca fueron hacia los centros poblados de estas zonas veredales en algún momento, sino que fueron más bien llevadas estas líneas a puntos donde si se quería
se fuese urbanizando por las clases populares. Así que la primera línea de tranvía que tuvo la ciudad arrancaba desde la Plaza de Bolívar y llegaba hasta San Diego, que era el extremo norte en ese momento de la ciudad. Esta línea recorría toda la calle Real, hoy conocida como Carrera Séptima, y se devolvía hacia el mismo sitio, San Diego, Plaza de Bolívar, por la hoy conocida como la Carrera 13 o Calle Nueva, en algún momento conocida. Aún así, este sistema de transporte no desarrolló suficiente número de líneas, no desarrolló suficiente infraestructura y su sistema era totalmente precario. Su sistema era alado por bestias o caballos o burros en su defecto, que evidentemente por las condiciones climáticas, por las condiciones del tiempo, el barro y demás generaba que se estancaran o quedaran los recorridos a mitad de camino. Aún así, después de una serie de compromisos incumplidos y de violencia ejercida por el dueño de la compañía gringa, el pueblo luchó contra ello y en algún momento de la historia este tranvía o este sistema de transporte fue comprado por el distrito. No obstante, no se generó el suficiente número de rutas. Esto generó que se generara una gran demanda de transporte privado, tanto así que aparecen los primeros coches y la aparición de los que hasta hoy en día han sido para muchos el suplicio de la ciudad, que ha sido el sistema de buses. Este sistema de buses que fue acompañado con el tranvía para suplir la demanda que generaba la sobrepoblación de la ciudad ya iniciado el siglo XX. Una serie de ejercicios de propaganda por parte de los representantes de empresas de automóviles generó que las clases élites se interesaran por la movilidad de manera individual. En el año 1901, más exactamente el 25 de febrero, llegaría el primer automóvil a la capital del país. Este vehículo de origen estadounidense fue uno de los fuertes de la industria automotriz. Este llegó a Colombia, particularmente a Medellín, y solo hasta un año después llegaría el primer automóvil a Bogotá. Así, en el proceso de industrialización en Bogotá, es como se inicia esta fase en el transporte con una gran desigualdad en términos de carreteras, en términos de servicios de transporte y especialmente en términos de clase, pues las clases populares, las clases bajas, nunca accedieron a un transporte de calidad y sus recorridos siempre fueron más engorrosos como al día de hoy y más complicados que los de las clases élites que aún hoy se concentran en Chapinero, aún hoy se concentran en Usaquén y en las zonas del extremo norte de la capital.